Tiro nomás. Oye, ¿qué costó? Todavía no está escuchando Alberto. Ahí estáis escuchando. Ahora sí. Oye, Oye, la moneda logró bajar WhatsApp para que fuera tema. concha su madre. Oye, ¿qué cuesta? Esto es casi como un cuadrazo. Así Yo, como, aunque no hay nadie con ese genio político va a hacer estas operaciones, pero yo le quiero decir, podría presumir que. sí, yo le quiero decir a toda la gente que está en este rato viendo el podcast que esto estuvo a punto de no salir. ¿Por qué? Porque no tenemos WhatsApp, no tenemos nada. Y entonces estábamos Alberto y yo, cada uno llamándonos qué carrier se usa, porque ya como uno llama por teléfono, si ya no existen los carriers, si existen no me acuerdo. ¿Cómo hiciste tú para llamar, Alberto? No, con el chileno no prendió y te llamé con el español y entró directo. Así que no sé Ya, cuánto va a costar eso. Pero ya, ya. Sí, eso. Vamos a abrir en la página seminariosdecosanostra.cl, al lado de los aportes para la encuesta, al lado aportes para pagar la cuenta de teléfono en el día de hoy. Pero lo que estaba claro es que no Corta podíamos. tú, no tú, No, tú. No, tú. No, y más encima, si corta hubieran tú. visto la conversación que tuvimos hace como 2 horas atrás, porque además me gritaba Alberto y yo le hablaba, no me escuchaba, no te escucho, y yo le gritaba más fuerte. No, un desastre, weón. Sí. Eso quizás es bueno, también porque nosotros usamos teléfonos reutilizados. ¿Será por eso, no? no, que si aquí, oye, si hoy día no pude contactarme desde aquí a las 6 de la tarde, me quedé sin nada. Así que olvídate, ¿no? Tenía una reunión a las 7. Fue todo un caos. Los astrólogos dicen que es Mercurio retrógrado, que es un clásico, se caen todas las Bueno, comunicaciones. Mercurio retrógrado es un clásico, claro que sí. ¿Ah? Un Mercurio retrógrado. Estamos, Mercurio retrógrado dice que hablemos de cosas que habían ocurrido en el pasado, que parece que son pasados pero se actualizan. Bueno, lo que pasa es que hay historias ¿En que qué me parten de toman un a lugar y huevo la terminan donde astrología? mismo. O sea, por ejemplo, hay un tipo que 3.000 millones de dólares después puede que sea declarado reo. eso, bien retrógrado. Es bien retrógrado. Ya, empecemos el podcast, como Dios manda. A Con, ver, ya. con Dabañino, que pese a la falta de WhatsApp, mandó igual. En la misma semana en que se cae Sichel, el pequeño muro protector de la derecha económica, levantada por Chadwick y La Moneda, ahora es Piñera y su compulsión enfermiza por acumular y acumular. ¿Será que se escucha el zumbido del helicóptero para llevarse lo que queda de presidente? ¿O acaso la inercia institucional será más fuerte y de nuevo zafará bracitos cortos? Se cayó Instagram, se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, pero la Cosa Nostra no se cae. Y aquí están Alberto Mayol, Mirko Macari y Darío Quiroga para traer el podcast regalón de los lunes. Aquí comienza La Cosa Nostra. Muy bien, muy bien. Me gustó eso del podcast regalón de los lunes. Me gustó. Está bien. Oye, ¿qué vamos a hacer con este? Está bueno porque el viejo problema de las sociedades ganaderas de cómo cortar el animal. La gracia de la política es que el animal no tiene los cortes predefinidos. Siempre hay que inventarse cortes nuevos para poder entender qué es lo que está pasando. Y, y claro, aquí pasaron dos cosas concatenadas que no parecen tener relación entre sí, Eso. pero que podrían tener relación entre sí. Y es la caída de Sichel, efectivamente el agente que el piñerismo puso en la derecha para poder controlar el sector. Y controlar el sector en la derecha no es controlar el sector político, es controlar también el sector empresarial. No nos olvidemos que cuando tú tienes 3.000 millones de dólares y el Choclo de no tiene 1.000 millones de dólares, si a los dos les va muy mal y tienen que empezar a liquidar, hay muchos que pueden ganar mucho dinero, Mm. mucho dinero. Entonces, ellos saben que ellos mismos harían lo mismo y por tanto saben que la piratería está allí. Y entonces, ¿cómo lo controlan? Teniendo controlado el sector. Se le cae el control del sector cuando Sichel demuestra que no va, que no da el ancho, que eso fue lo que le pasó a Sichel. Es tan triste, tan simple como eso. Cuando se produce esa situación, que no es infortunio, no da el ancho, punto, no dio el ancho en el debate y de ahí para adelante fue una catástrofe. Bueno,
En ese momento, entonces, se cae efectivamente el muro de contención y empiezan a moverse otras piezas. La pieza que se mueve es una pieza súper interesante que es difícil de entender, porque aquí hay un sistema, que lo explicamos un poco en el seminario del fin de semana, aquí hay un sistema que se ha puesto de moda en el último tiempo a nivel global, y es que hay fundaciones, organizaciones, instituciones que entregan bases de datos filtradas para mayor búsqueda de cada uno de los miembros de cada país. Busque al suyo. Entonces, los Panama Papers antiguos, los Pandora Papers ahora, son el mismo formato. Un archivo o muchos archivos, pero normalmente es un archivo gigantesco de Excel con transacciones, movimientos económicos, qué sé yo, y otro archivo con contratos, y por países. Entonces, oye, esto es todo de Chile. ¿Qué periodistas lo van a ver allá? Esto es todo. Ahora, ¿quién está detrás de la institución que entrega los datos? En los Panama Papers estaba Soros. En esto yo no tengo idea. Entonces, ahí se entregan los datos y se Estos ponen a son los buscar. mismos Panama Papers, pero como Panamá alegó, porque le causaba detrimento el nombre, se va a llamar Pandora Papers. Porque no podría ser Islas Británicas. El Estado panameño alegó. Sí, no, y yo Así que creo que sobre todo, yo creo que fue autocensura, porque si no habría que hablar de las Islas Británicas y tampoco sonaba bien. claro, No, no, su majestad británica. Oye, Sí. claro, por favor. no. Hay tanto tema, hay como grandes temas globales en esto. Yo creo que después puede ver un poco la política, pero Me parece. porque aquí hay un proceso, en la lógica de hechos aparentemente desconectados que están profundamente conectados. Mm. Toda este movimiento que describe Alberto de búsqueda de información y fiscalización de la opacidad del mundo financiero, es decir, de la globalización financiera que se empieza a desarrollar con fuerza en el mundo a partir de los años 90 como proyecto hegemónico o proyecto de poder hegemónico, empieza a su vez a sufrir esta rentabilidad producto de la crisis subprime del 2008. La crisis subprime del 2008 a nosotros no nos tocó tanto, pero fue un batacazo desde el punto de vista político, ¿no? Tanto que Donald Trump va a ser un resultado indeseado de la crisis del 2008 y la desconfianza de los ciudadanos en el sistema y en Wall Street. Recuérdense que Trump hace una campaña asociando a Hillary con Wall Street, a los Clinton con Que es Wall Street. correcta, que es correcta. Que es correcta, pero eso se transforma en un insumo político porque hace sentido. Antes a la gente no la problemaba Wall Street, era el sistema. Bueno, y eso se expande en España. La crisis es brutal y da origen al movimiento de los indignados y al Podemos y desata en el mundo, pero en este paísito tan aislado, tan provinciano que está en el Twitter hablando de fulanita, de sutanita, ¿no? Eso desata movimientos poderosos. Y uno de estos tiene que ver con la necesidad y la convicción de distintos actores, algunos del sistema, otros más antisistema, instituciones como los diarios, los grandes diarios del mundo, son muchos, como el País de España, parte de conglomerados financieros. Pero así todos navegan o caminan por un ancho camino del medio, buscando un doble rol de, por una parte, ser industria, lo hablamos el fin de semana como medios, son industrias, son negocios, pero a la vez cumplir un deber ciudadano que conecte con las demandas del momento, porque eso es lo que le da audiencia. Y el resultado de esto, uno de estos resultados son los Panama Papers, pero también hay otros elementos o acciones que tienen que ver con cambios de marco ideológico en grandes instituciones globales, ¿no? Instituciones que rechazan los impuestos y ahora por años y hoy día piden más impuestos. No sé, estoy pensando en el Fondo Monetario Internacional, que en los años 90 era como el epítome del neoliberalismo y la derecha global. Y hoy día te dicen, oye, por favor, regulemos, porque tal nivel de regulación nos lleva a problemas en el propio capitalismo. Si las sociedades se vuelven indóciles, si hay tales tensiones desatadas y descontroladas, perdemos todos. Perdemos lo que hemos ganado. Bueno, en fin, en este contexto es donde ocurre esto, y eso es como la big picture, pero
Hay otra lista muy interesante que obviamente la que nuestros auditores más van a querer que comentemos, que es lo político. Yo no sé si vale la pena remarcar los hechos, que yo creo que son profusamente divulgados y conocidos, para ponerlo sobre el debate. Yo creo que ocurrió lo que los periodistas políticos llamamos un hecho político, algo que cambia el curso de la agenda política, ¿no? Por un tiempo indeterminado, pero probablemente un tiempo, eso porque reordena, y cambia la atención y obliga a rejerarquizar, y a revalorizar. Y muy probablemente este tema de Piñera y su eventual conflicto de interés va a ser en lo político, y esto es a mi juicio lo más relevante para distinguir lo principal de lo accesorio, como dicen los abogados, objeto de una discusión si se lo acusa o no constitucionalmente. Eso es lo relevante. Lo que Alberto mencionaba en red, ¿no? Entramos al escenario destituyente. Y aquí hay elementos nuevos en términos políticos, que yo creo que son los clave. Uno, recordar el podcast que hicimos el 19 de octubre, ¿no? El podcast en la casa de Alberto, que hablábamos de la amplia posibilidad de que Piñera en este escenario no terminara su mandato. Y esto tenía que ver con cuestiones, a mi juicio, que no tienen que ver con la persona de Piñera. Bueno, algunas sí, porque uno puede atribuir a su incapacidad política, que lo hemos tratado profusamente, pero hay cuestiones más estructurales que tienen que ver, a mi juicio, esa es mi tesis para sostener siempre lo anómalo de que Piñera no termine su mandato, es que todos los procesos, la historia de los países, la historia política de los países no es una ciencia como en la física, pero tiene algunas matrices que permiten recoger patrones. Y todas las veces que en Chile ha cambiado el ciclo político, lo ha hecho con una crisis que ha significado el adelantamiento del fin del gobierno de turno, ¿no? El quiebre, lo que se llama el quiebre institucional, ¿no? En un sentido que puede ser más brutal, como el 73, y uno mucho más laxo, como fue el del periodo Alessandri, el año 25. También la revolución de 1891, que si bien no cambiamos de constitución, se inició un ciclo político que se denominó el parlamentarismo, del presidencialismo al parlamentarismo. La magnitud del remesón del 18 de octubre, ¿no? Los grados Richter fueron muy profundos, me hacían pensar y me hacen pensar que estamos frente a ese evento, ¿no? Ya todos hablan del nuevo ciclo. Y evidentemente la magnitud de ese evento fue tal que se despachó la Constitución y se está despachando la AFP. Y quedaba una cuestión más bien simbólica desde el punto de vista de la contundencia del movimiento social, que es la imposibilidad que el presidente termine su mandato, porque estamos en un escenario efectivamente donde no se mantienen vectores de la normalidad tradicional, ¿no? Y se ven profundamente enterados porque es este gobierno el que marca el mayor deterioro de gestión de la política convencional. Y hay un elemento nuevo, yo decía, la condición sine qua non para que esto ocurra, no va a ocurrir porque mucha gente salga a la calle a quemar supermercados, aunque eso puede ayudar. Lo que va a ocurrir una decisión en la derecha, porque si tú miras la historia de Chile, es la derecha la que finalmente es el fiel de la balanza para estos momentos de quiebre. Y ayer me llamaban la atención las declaraciones de José Antonio Kast, no de una campaña de la izquierda diciendo esto es grave y debe ser investigado, ¿no? Lo que habla de que él está ecualizando muy bien su rol, yo creo que ya a esta altura indiscutido, de nuevo líder de la derecha, o de lo que quede de ella por un tiempo. Y esto sí es importante. Yo quería retomar recoger cañuela de lo que partiste ampliando, antes de entrar efectivamente a la política, porque yo creo que sí es un punto que es muy relevante y que tiene que ver con la magnitud de aquellas cosas que los ciudadanos comunes no nos enteramos. O sea, están fuera de nuestro alcance, ¿ya? Esta cosa, por ejemplo, de los paraísos fiscales, lo sabemos cómo opera, sabemos la figura, pero en realidad a uno le cuesta ¿Pero pensar... cómo tú no tenéis plata en paraísos fiscales? No, todavía no he acumulado lo suficiente. Estoy esperando para poder recién entrar. Hay un mundo... De mal gusto. Es de muy mal gusto. No tengo ni Mercedes, pues, ¿cómo voy a tener plata en paraísos fiscales? Bueno, no sé cuál es el orden. No sé cuál es el orden. Si primero el Mercedes y después los paraísos fiscales, o justamente tener plata en los paraísos fiscales es lo que abre la puerta a esa... Puede ser. Quizás estoy mal en mi orden.
Oye, hay un mundo que no conocemos, que aparece como un mundo en muchos sentidos distópico. Los ciudadanos, las ciudadanas, hay cosas que en el fondo no entendemos, pero insisto, más allá del ejercicio de entendimiento están fuera. Mira, hoy estamos ante esta cosa de los Pandora Papers, con este mundo, esta idea como unos poderosos, ¿ah? Que se juntan a veces como en fiestas exclusivas que uno no se entera, que se comen, voy a decir tontera, que se comen un animal a punto de extinguirse, entonces ahí se comen el último pájaro dodó, o sea, como la lógica, como las excentricidades. A su vez, se nos caen las redes sociales, ¿ah? Y Mark Zuckerberg queda, digamos, que es justamente esta cosa media extraña, en el fondo, cómo manipulan todo, etc. Entonces, en ese mundo que es tremendamente oscuro, que es opaco y donde se toman decisiones que uno entiende, es como la duda de cómo surge el virus del COVID. O sea, es ese mundo que justamente el que abre la puerta a discursos muchas veces de ultra, muchas veces negacionistas, etcétera. La conspiración. La conspiración. Lo que aparece permanentemente en la conspiración es lo que creo que se nos aparece guardando las proporciones, con estos Pandora Papers. Y por eso la necesidad de la política. ¿Cachai? Que cuando de repente hay esos discursos que a veces suenan muy añejos, que lo son muchas veces en la forma, pero que me parece que siguen sosteniendo, y yo por lo menos me ubico en ese paradigma, siguen sosteniendo una verdad tremenda. Es decir, en un mundo cambiante, con poderes que son más grandes que 10, 20 estados juntos, estamos hablando de los grandes multimillonarios del mundo, con movimientos que uno no logra entender, cómo están presentes, bueno, no sé, los israelíes en distintas partes del mundo, cómo hay ciertas conexiones, cómo aparecen, en fin, estos grandes giros que a veces definen la irrupción de China, en fin, estoy pensando en todas las múltiples grandes temas que tú a veces te leís en un buen artículo dominguero, pero que de alguna manera lo único que hace es pasar de un estado de ceguera cognitiva, como decía el profesor Humberto Maturana, a la ignorancia, porque no es que vas a saber, sino que sencillamente lo que vas a hacer es que ahora vaya a entender que esto no lo conoce. En ese mundo abraza la política. En ese mundo es más necesario que efectivamente en los espacios un poco más domésticos, como pueden ser al interior de un país, uno tenga la capacidad de sentarse y decir, bueno, al menos esto lo vamos a controlar, vamos a definir nuestro marco regulatorio, una constitución, vamos a definir las leyes, las vamos a cumplir, vamos. Y entonces por eso a mí me parece doblemente grave, y a eso quería llegar, con el tema de Piñera, que por supuesto que es un flato de mortadela, como decís tú, Mirko, respecto a muchas cosas que ya sabemos. Hay una cosa en que tiene razón Piñera cuando hoy día habla. Dice, oye, no hay nada nuevo. Efectivamente no hay nada nuevo. O sea, nada nos sorprende. Entendemos que nunca le ha importado su posición de poder para seguir haciendo paralelamente, y seguramente en su cabeza eso calza, los negocios, porque entiende que la cosa funciona así. No es que sea un tipo... Ahora, digamos que sí hay algo nuevo, sí, que sí, puede sí. ser exactamente aquello que Justamente, que es lo que lo puede marque la llevar al... diferencia en relación Sí, a los casos anteriores, sí, lo vamos a sí, analizar también. sí, puede permitir que se tire el guate. Pero cierro solamente la idea de decir que no hay nada tan nuevo en el sentido de que lo esperábamos. ¿Ah? No lo sabíamos, pero lo esperábamos. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Todas esas cosas que calzan, en este caso Piñera, ubican una cosa muy dramática, y es que la política es la demostración simbólica, porque es el presidente de la República, del horadamiento del sentido de hacer política. Y es por eso probablemente que vamos a tener que pasar un tránsito largo de recomposición de la política, y por eso es que yo sí me sumo, aunque soy un escéptico, de que pese a que queden 5 meses para que Piñera termine su mandato, 1 mes y medio, si consideramos las elecciones presidenciales como un tiempo relevante, me sigue pareciendo desde un punto de vista simbólico, para construir sobre ciertos elementos del futuro de Chile, la posibilidad o la idea de que él pueda salir del gobierno. Me parece que es necesario, aunque no tenga ningún efecto práctico. A ver, a mí me parece súper interesante lo que nos acaba de ocurrir a nosotros. ¿Ya? Lo normal en un momento como este, Nosotros. lo normal es que en medio de esta situación hubiésemos entrado directo a los órganos del animal, porque están ahí expuestos, y porque en el fondo, para mí, esto ya es un dato, ¿ya? La magnitud de esta crisis y las consecuencias de la misma. Para mí es un dato. Ya no veo por dónde puede ser distinto. Pero lo interesante es que todos hemos tomado la decisión de ir a mirar
los bordes. Y no lo hacemos por un afán de salirnos de allí. Mal podríamos tener interés en salirnos de allí cuando hemos hecho 5 seminarios sobre Piñera. ¿Ya? Estaríamos encantados de ir a cobrar el cheque que corresponde a... Habíamos planteado aquí en la Cosa Nostra, Mirko fue el primero, la tesis destituyente, no las ganas destituyentes, la tesis destituyente, Sí, que es algo distinto. ¿Ya? No es la gente que dice renuncia a Piñera, es la gente que se plantea la hipótesis realista de que eventualmente los mismos sectores que le dan sustento le quiten el sustento. Sebastián Piñera es hace mucho rato un palito con caca, hace mucho rato, pero tenía todavía la capacidad operacional para tener de alguna manera chantajeada a la derecha. Si él tenía a Sebastián Sichel fuerte, entonces él tenía la derecha en la mano. Y con ello tenía el control del sector. Y con ello tenía obligaba a tener tranquilos a los empresarios. Pero todos sabemos que el manejo de las crisis del mundo de Piñera es un manejo espantoso. Porque Piñera tiene un rasgo muy malo para las crisis. Hay un gran libro sobre las crisis políticas, gran libro, el mejor a mi juicio, es de un francés que se llama Michel Dobry, La sociología de las crisis políticas, donde él explica claramente que el problema de las crisis fundamentalmente es la plasticidad que adquiere el ámbito de la política. Se vuelve inestable, plástica, con fronteras que no son las mismas de antes. Entonces, en ese contexto, me parece que es muy, muy relevante observar qué es lo que hizo la derecha en medio de esta crisis. O sea, Sichel entra en crisis, como ya había hecho la derecha antes, y sale jugando de la crisis, aumentando la incertidumbre. Como yo estoy en contra del 10%, entonces saquemos el 100%. Y es como, compadre, o sea, lo normal en estas cosas es ser muy fome, decir cosas muy estructuradas. Se llama retorno al hábitus en la teoría de Dobry, o sea, retornar a la situación anterior. Tú tienes que, como sea, tratar de retornar. No hay una situación nueva que convenga a aquel que es víctima de la crisis. Lo único que te puede salvar es que algo de lo anterior perviva. Entonces, Piñera, que confía en el golpe al enemigo, que confía siempre en moverse, que tiene una compulsión, tiene un tic político de siempre reaccionar, en medio de eso reacciona y con ello activa todavía más el proceso. Ahora, la derecha en este momento, todo el sistema político, a nadie ya le conviene sostenerlo, si ese es el tema. O sea, lo que no se dio cuenta él es que bajo determinadas condiciones, y esto es simple de entender, a la DC, ¿de qué le sirve sostenerlo? En este momento la DC quedaría con la presidencia de la República a cargo, quedaría con Sichel muerto y el centro político pendiente, con la ultraderecha solamente existente, con Jasna Proboste teniendo eventualmente la capacidad de llegar a segunda vuelta. Sí. O sea, y si dame vuelta, a la DC, dale entropía, dale toda la entropía al mundo porque... Oye, pero si es que se les produce un escenario horrorístico. Entonces, dénmelo. Es decir, o sea, ¿cuál es el problema? Y además, bueno, o sea, por favor, uno le ofrece la posibilidad a Jimena Rincón de ser la presidenta de la República y... Aunque sea por un par de meses y la toma al tiro. Pero ya no le importa nada más. Su sueño por un día se llamaba eso. Entonces, la derecha, los empresarios dicen, a ver, esto ya está muerto y devastado. Y tenemos que deshacernos de este gallo que nos propone puros golpes, puros problemas. Ya no hay nada que hacer con él. Al contrario, lo que hay que hacer es efectivamente sacarlo del juego por completo. Y por tanto abren la puerta. Abren la puerta, si no más que eso. Abren la puerta a la posibilidad de que esté muerto y bien muerto. Todo el sistema, yo creo que, o sea, a estas alturas, al que menos le conviene es a Boric. Sí, de hecho, al que menos le conviene es a Boric. Porque el escenario ya estaba dibujado. Pero al mismo tiempo es el único que no puede decir que no. O sea, capaz que lo impulse Giorgio. Entonces, Siguiendo la tesis mayolística.
Es súper interesante el escenario. Yo creo que es un escenario particularmente atractivo, pero y vuelvo a lo primero porque nos queda mucho por mirar. A ver, esto tiene una consecuencia obvia, que no hay alternativa, y esta es la ventaja del sistema político, no hay alternativa respecto a al menos convocar a una acusación constitucional. No tienen alternativa, porque hay un fragmento de todos los documentos, un fragmento, un párrafo, que es obsceno, que es pornográfico. Ese párrafo dice que la última cuota de la venta al Choclo Delano, su mejor amigo, ¿ya?, iba a ser dependiendo de si el gobierno tomaba una decisión X o no, de si lo quedaba parque o no. Y hay otro elemento de contexto que es muy grave, y es que personalmente Sebastián Piñera fue a bajar barrancones cuya construcción habría impedido este proyecto. Entonces, a ver, por favor. Y tenemos al gerente general declarando que en realidad él en ese momento no vio el conflicto de interés, pero que le parece obvio hoy día que sí lo hay. No se necesita nada para ir por la Constitución Constitucional. Basta con eso para que prácticamente estén obligados a hacerla y para que prácticamente estén obligados a aprobarla. No es interpretativa, no es una cosa. Entonces, está todo el escenario muy dibujado. Creo que por primera vez, y además grácilmente, porque esto no va a generar ninguna crisis. Esto ocurre en el último minuto del partido, ya la cosa está hecha, lo que no está hecho no está hecho, ya da lo mismo. Esto tranquiliza a la convención constituyente. O sea, es pura paz, es pura Pero, o tranquilidad. sea, y esto, claro, y por eso que a veces con Alberto, que estamos muy de acuerdo en muchas cosas, tenemos distancias abismales, como esta, porque ese análisis opera sobre el supuesto de racionalidad, de que el sistema analiza racionalmente el escenario. Y lo que hay acá es la realidad, y la realidad es que buena parte de la clase política, o en ella, opera el peso de la noche. Un abismo del inconsciente, el inconsciente de la República por 200 años. ¿No? Y ese abismo es justamente, yo creo que ese es el valor de cruzar ese abismo en este momento en que no están impugnados 30 años ni 200, sino que 500 años de construcción de la nación, de todas las formas de dominación y sometimiento posible, están en entredicho. Dar ese salto para la clase política, que es clase al fin y al cabo, es una cuestión a la que le tienen vértigo. Por eso no ocurrió antes. Y por eso vamos a ver si ocurre ahora, porque yo estoy de acuerdo, están todas las condiciones para que ocurra, inclusive condiciones nuevas, no solo la de casa, hay otra más que voy a mencionar que me parece muy, muy relevante, a mi juicio es la diferenciadora de todas las anteriores, porque Piñera entra, no sé, por cada 6 meses en una crisis por conflicto de interés y por que aparece un nuevo caso antecedente respecto de este concubinato entre los negocios y la política. Recordemos, hace 6 meses exactamente fue en Joy. Estuvimos cuántas semanas y el caso y la Contraloría que iba a revisar aquí y allá. Pero la clase política es una clase. ¿No? El tema de que la destitución de un presidente es un dispare, porque hay algo más allá de eso que no controla. Ahora puede ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir ahora? ¿No? Y por eso yo hablo que justamente el término anticipado de Piñera, o la tesis destituyente, es justamente el hecho más relevante, ¿no?, del comienzo del fin de la crisis o la salida del proceso que se origina en el estallido, más que la nueva constitución, más que el fin de la AFP, que son cosas morrocotudas desde el punto de vista del imaginario simbólico, porque además Alberto lo midió en la encuesta, la primera encuesta que hicimos, preguntamos por el escenario instituyente, y la mayoría de la gente consideraba adecuado que Piñera se mantuviera en el cargo, recordémoslo, ¿no? Eso es el peso de la noche, y en la clase política eso es mayor todavía, consciente o inconscientemente. ¿Qué puede hacer la diferencia esta vez? Que todas las veces anteriores, ¿no?, el conflicto se había desatado en una magnitud de un enemigo controlable.
o era un medio de prensa, me acuerdo en Exalmar publicamos la misma noche, sin tener conocimiento Bio y nosotros en el mostrador el caso, ¿no? Piñera era candidato, entró el fiscal, la fiscalía, el fiscal Manuel Guerra, finalmente lo licuó todo porque él quería ser fiscal, al final no resultó, se va de la fiscalía, todo eso. Anteriormente el caso de Hugo Gutiérrez, ¿no? Que había entrado a este tema de Domínguez. Siempre hay un enemigo poderoso e implacable, pero ni tan poderoso ni tan implacable. No, ni tan poderoso, ¿no? sobre todo. Es decir, Piñera ha estado sometido en este tema, la Alematus, que hizo que destapó en la red el caso Enjoy, etcétera. Siempre ha recibido fuego de lo que se llama nido de ametralladora, algún buen francotirador que lo hace saltar, que lo hace estar alerta, pero Piñera es un pillo, es alguien que sabe que está jugando un videojuego de eso en que el protagonista va saltando barreras, va pegando al lado, va pasando etapas y le llegan puñetes, pierde, se para, va, él está programado. ¿Qué pasa? Que esta vez el enemigo es de una magnitud, como decidiría en Godzilla 1, el tamaño se importa, ¿no? Con todo el respeto de los colegas de Ciber y la VOT que hicieron la pega de investigación acá, el marco de poder está dado por las portadas de los grandes diarios del mundo. Piñera amaneció hoy día en El País, en El Guardian, en el Washington Post, en La Nación de Argentina. Está la cara de Piñera, que no estuvo obviamente ni en el Mercurio ni en La Tercera. Y entonces esta vez el enemigo no es un francotirador, un equipo de comando, no. Es la US Navy frente a la Bahía de Valparaíso, el USS Saratoga, el USS Eisenhower. Estamos hablando de poder de fuego devastador y letal, porque hay algo que está comprometido, que es el honor de la nación en el mundo. Hay 3 presidentes latinoamericanos en ejercicio increíble. Y el chileno es uno de ellos. Las acusaciones constitucionales tienen una causal, que es la más ambigua, pero es la más evidente en este caso, que es vulnerar el honor de la nación, más que ir a la casuística, que es donde se van a entrampar los políticos. Oye, pero el caso ya prescribió y vamos al tema entonces del cuotón, la tercera cuota Falabella en precio contado, que era presidente, todo este tema de lo casuístico. Cuando lo central acá es el honor de la nación, ¿no? Como nunca Chile está expuesto ante el mundo, de ser justamente aquello que decimos que no queremos ser. Aquello que además Piñera ha querido ser siempre, un líder mundial. En este minuto él es un líder que es un símbolo de la corrupción, de tener plata en paraísos fiscales que el mundo rechaza, porque es un tema de sostenibilidad de las sociedades. Evadir impuestos a ese nivel, que no es el arreglín del oye, descuéntate el IVA, no. Es sacarla, son autoridades que sacan las platas que deberían pagar tributo acá para que paguen menos tributo en otra parte. Y eso es insoportable para la gente en este minuto, ¿no? Cosas que en otro minuto no fueron, hoy día son insoportables. Entonces, ese es el ancho camino a mi juicio de esto, ¿no? Pero el tema es que por primera vez, ¿no? Esto está amplificado a nivel global. O sea, de otra manera, uno podría anticipar que Piñera esto lo sortea, porque ya ha sorteado muchos escenarios conflictivos con enemigos internos, pero esta vez no. Bueno, por lo tanto, vamos a decir, llegas a la misma conclusión de Alberto, es decir, efectivamente la viabilidad de una acusación constitucional está ahí, aunque sea, digamos, más allá del análisis racional. Hablo del escenario del poder, esta vez lo que hay al frente es algo morrocotudo. Sin embargo, la clase política todavía tiene que rendir examen de que ha superado el abismo del peso de la noche, que yo creo que... Solo por jugar con una idea muy pequeña, pero a propósito del análisis que está absolutamente instalado encima de la mesa, sobre todo en la mesa del mundo progresista y de izquierda, que es cuánto tiene de cierto y cuánto no, entendiendo que no será 0 y tampoco será 100, de Concertación 2.0, este nuevo momento de una gran alianza con liderazgos claros, tal como fue el año 90, donde se sabía quiénes estaban, se sabía que roncaba la DC, pero también se sabía que el eje PS-PPD tenía que tener, digamos, suficiente compensación. Bueno, algo similar pasa con el Frente Amplio y con su entorno, incluso el PC, no en el sentido que esté en eso, sino que
no le queda otra que apoyar, pero está el Frente Amplio y el Partido Socialista, y se empiezan a generar esta... Bueno, haciendo esa, es un tema que los últimos meses, últimas semanas está súper instalado, cuánto hay cuando uno mira la convención, etcétera, etcétera, que está instalado. ¿Cuánto hay de concertación 2.0 en el futuro más que probable gobierno de Gabriel Boric? Y yo me retrotraigo a los temores, nuevamente a los temores racionales y a los temores atávicos, que me parece que en esa combinación se juegan cosas importantes. Lo que pasó en el comienzo de la transición, o sea, ese temor que cuando uno lo mira a distancia dice, bueno, sí, efectivamente Pinochet estaba comandante en jefe y todo, pero tú decís, se pasaron por lo menos 3 pueblos en términos de su temor. Me acuerdo los textos de Lechner, por ejemplo, toda esta mirada, en el fondo de esta mirada mucho más restrictiva de la nueva democracia, después de que la democracia antes pre-73 era un campo donde las ideas estaban en debate, donde cada uno podía soñar un mundo y a partir de las reglas de la democracia llegar y encabezar un proceso de transformación de mundo, como el socialismo con empanadas y vino tinto. Bueno, después del golpe, después de la dictadura y en esta transición, esto ya no es este espacio gigante, ya es un espacio más restringido, la ética, la responsabilidad, etc. Guardando las proporciones de esos temores, yo creo que ahí también se va a jugar en este mundo, a propósito de este tema de Piñera, porque también uno empieza a ver la capacidad que tienen de impugnar más allá del cálculo político, más allá de tu conveniencia, de tu gobernabilidad, sino en un tiempo constituyente, si eres capaz de fundar la nueva república a partir de principios clave. Yo creo que si uno lo mira así, no hay alternativa para que cualquiera que... Ay, de nuevo hice esto. Que cualquiera que efectivamente siente, voy a hacerlo así, bien profundamente el sentido, digamos, de transformación y de refundación de Chile, uno viera decir, de verdad, no puede salir Piñera después de tanto y tantas cosas, 4 años así incólume. No puede entregar la banda en un acto lleno de símbolos republicanos el 11 de marzo del 2022. No puede. Sin embargo, a diferencia, yo tengo una mirada en este momento un poquito menos optimista y tengo la sensación que capaz que efectivamente se termine configurando esa concertación 2.0 porque no haya una clase política, ni siquiera la emergente ni la nueva, que sea capaz de asumir ese desafío. Es noticia en desarrollo, pero lo quería plantear. ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, yo quiero mantenerme, aunque tenga mi opinión, pero quiero mantenerme en el análisis estrictamente de los pesos y contrapesos, ¿ya? Evitando pronunciarme sobre el fondo del asunto, si es mejor que salga o no es mejor que salga. Ya. Porque estoy tratando de ir aplicando criterios generales, ¿ya? Entre otros las leyes del poder, pero criterios generales. Por ejemplo, Piñera tiene otro defecto aparte del manejo de la crisis, un defecto muy importante, quizás el más importante, que es cuando un líder que tiene un discurso político traiciona ese discurso político. El discurso político con el cual Sebastián Piñera llegó a ser gobierno es el discurso que se resumía formidablemente en una campaña impecable que hizo en términos políticos, donde yo vi a la gente por todo Chile parada en las esquinas, en las ferias, con papelitos con la foto de Sebastián Piñera y que entregaban diciendo como un mantra: para que Chile no sea Venezuela, para que Chile no sea Venezuela. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos parados hoy en día? En Venezuela. Un presidente corrupto que articuló por completo la política con los negocios, que tomó decisiones. Cuando apareció el caso Exalmar, la razón por la cual se salvó Piñera allí fue muy simple. Porque a nadie le cabía en la cabeza que llegara a eso. Incluso a los que les cabía en la cabeza, no les cabía en la cabeza. O sea, había un doble discurso, un doble pensar. Yo le hice una pregunta, me invitó a su programa Checho Irán en esa vez. Yo le hice la pregunta a Checho Irán y le dije: ¿tú crees que efectivamente Sebastián Piñera no tomó esa decisión? Me dice: no, es imposible que no la haya tomado él, la tomó él. Porque eran 80 millones de dólares, es imposible que no la tome él. Obvio. Listo. Entonces le digo: entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces era doble pensar. No éramos capaces de internalizar la idea de que Sebastián Piñera estaba obsesionado por saber el resultado del fallo de La Haya antes para aprovechar esa información privilegiada.
no para saber para Chile, no, para usar esa información privilegiada. No estábamos preparados para asumir una cosa tan espantosa. Es como uno asume que en los colegios pasan cosas horribles y que de repente no funciona la educación, o peor, que hay abusos sexuales o cosas por el estilo. Pero tú te niegas a creer que en el colegio de tus hijos pueda pasar. Sí. Es diferente. Sí. Entonces, frente a eso, en ese escenario es en lo que aparece en este momento. En este momento, Chile es Venezuela. Portadas del mundo diciendo presidente corrupto, fin del oasis, fin total y absoluto del oasis. La causa les compromete gravemente el honor de la nación. Está en la Compromete Constitución gravemente el honor de la explícita. nación. Exactamente, exactamente. O sea, con eso basta. Con eso basta. Tú estás destruyendo el prestigio construido por décadas. Y tienes una sola ventaja como sistema político, que en este devenir absurdo de Piñera, en esta gestión descomunalmente idiota de Sebastián Piñera, para beneficio de quienes lo acompañan, y para tragedia propia quizás, si es que tienen la osadía, de alguna manera se desmarcó para mal del resto. O sea, Sebastián Piñera dejó de ser el símbolo del neoliberalismo, Claro. dejó de ser el símbolo de la derecha. Sebastián Piñera pasó a ser tan él que es solo él. Y por tanto, botarlo a la basura es un chivo expiatorio que de alguna manera es un poco gratis. No compromete, como el año 2011, al sector empresarial. El año 2011, votar a Piñera, traicionar a Piñera significaba decir los empresarios somos esto. Hoy día Piñera es solo Piñera. Y en ese sentido creo que efectivamente el escenario está súper configurado. Esto es Chile. Y en Chile la única forma que estas cosas políticas se adornen adecuadamente es con tradición jurídica. Por eso lo podemos dejar para después, pero les queremos contar que le pedimos dentro del equipo de análisis constituyente de la Cosa Nostra, que es de literal consultoras, está Paloma Norambuena, que es una abogada que ustedes conocen, ha estado en los seminarios, los que han participado en los seminarios, que es más o menos conocida porque fue vicepresidenta de Colo Colo, que es un rasgo ominoso de su currículum. Y bueno, y ella, una gran abogada, le preguntamos y le pedimos que nos mandara un videíto donde explicara las dimensiones jurídicas del caso. ¿Y por qué se lo pedimos? Se lo pedimos porque en rigor, recordemos que hasta el golpe tuvo una dimensión jurídica. O sea, en Chile todo se hace con Muy dimensiones jurídicas. relevante. Muy relevante. O sea, se dibujó el golpe previamente con un proceso de validación institucional. O sea, el golpe fue un golpe keynesianamente correcto. Estaba dentro del Estado de Derecho. Declaración de principios de la Junta de Gobierno. De Exactamente. puño y letra Jaime Guzmán. Entonces, ese dibujo previo es muy importante porque si se toma esta decisión, se va a tomar con un papismo absoluto. Entonces, pero está ahí, o sea, esto está allí completamente, completamente. Y Piñera probablemente está buscando, o sea, ¿qué pasará en la moneda en este momento? Los voceros de gobierno, ¿qué ganas tendrán de salir a defenderlo? Los que tienen carrera política para el futuro. Sí, es horrible. Igual. No, Belolio después de hoy día quedó peor que Cardemil. No, pero es que es una cosa. O sea, acusando la campa a la izquierda, le preguntan, Ninguna- oiga, pero son ninguna. 600 periodistas, son 114 medios. No, y además que no se ha ahorrado ningún impuesto. O sea, es como, o sea, creen que van a hacer un trámite a las Islas Vírgenes Británicas porque en el fondo, no sé, se van para allá, son buenas las playas, como, no, mira, quisimos firmar la compraventa, pero nos fuimos a Zapallar, güey. Es como, es que de verdad es una cosa de un nivel de imbecilidad, porque claro, obviamente todos los impuestos que se pagaron son legales. Sí, obvio, los que pagaron, pues, el problema es los que no pagaron, ¿cachai, no? Entonces, sí. Bueno, bajando aguas abajo. Ojo, perdona, una cosa. Dale. Solo, siendo presidente, todo esto ocurrió siendo presidente, diciembre del 2010. O sea, No, es que tiene demasiadas aristas, lo de Barrancones,
toda la cosa medioambiental, el rey del medio ambiente, el amigo de la Greta Claro, pero Thunberg. como estamos en Chile, dice Alberto muy bien, todo tiene que estar revestido de lo jurídico, la Sí, moneda está apelando a la cosa juzgada. sí, sí, Y absolutamente. no va a ser la fiscalía dirigida por AOT que se vaya contra el No, presidente, no, no. eso no va a pasar. De hecho, O se lo saca políticamente, o sea, o es una acusación constitucional o nada, no sí, claro, hay... sí. De hecho es divertido, es contraintuitivo lo que voy a decir, pero las declaraciones de hace un par de horas atrás de Abbott anunciando que se va a investigar, es como, o sea, te da más risa, porque es parte de la misma fiesta, digamos. Nada tiene Esta, credibilidad, claro, nada esta tiene fiesta del credibilidad. chivo chilena, ¿ah? Obviamente no tan bananera, todo, pero es la fiesta del chivo, digamos. La fiesta del chivo con economistas y abogados, ¿ah? Sentados en oficinas transparentes, en un 25 pisos. Impresionante. Pero Sí. fíjate, disculpa, dos cositas que Y el están choclo, no, perdón, es que me acordé lo otro. Su mejor amigo, como su mejor, no tengo, el no tengo choclo, que idea. estuvo los dos declarados reos en su momento. Por lindo. Bueno, Ustedes saben que cuando Sebastián Piñera conoció a Cecilia Morel, la primera cita fue a una fiesta en la Casa del Choclo. La primera invitación que le hizo Sebastián Piñera a Cecilia Morel. Sí. Y cuando fueron, él se bajó del auto y salió raudo hacia la puerta de la casa y Cecilia Morel venía atrás. ¿Ah? Porque Sebastián Piñera no le abrió la puerta. ¿Ah? Obvio. Y ahí va, Sebastián, espérame. Primera cita, primera cita. Mira, yo quiero decirles lo siguiente, amigos de la Cosa Nostra. Nosotros nos mandamos entre julio del año pasado y enero de este año y marzo de este año 4 seminarios sobre Piñera con distintas dimensiones. Y por lo tanto dijimos, ahí el tema está cerrado y Piñera ya no es trascendente. Nos la están haciendo difícil para sostener el cierre total de esos seminarios. nos habíamos prometido no volver sobre No él. volver. No, porque ya era un cadáver. Un Pero, cadáver poco exquisito. Políticamente, claro. pero no, nos la están haciendo difícil. Hay reunión de directorio en los próximos días y no sé qué No, saldrá de aquello. es que mira, lo que pasa es que yo creo que hay escenas que yo encuentro que esto es una obra que supera por completo toda posibilidad de narración. O sea, porque son tantos detalles, pero hay una escena fantástica. Este gerente que tuvo que llenar los papeles, el tipo que tuvo que llenar los papeles de las Islas Vírgenes. Y entonces tiene dos momentos en Nicolás los que Noguera. Nicolás Noguera, que es el momento, son los dos momentos en los cuales él se enfrenta y dice, "Oh". Porque estas Islas Vírgenes tienen toda la información reservada, pero te la piden igual. No es que te digan, no, hágalo, no, no, tiene que estar. Te hacen dos preguntas muy importantes. Uno, yo sé que esto está lleno de sociedades, te dicen, lleno, lleno, lleno. Pero en última instancia, ¿dónde termina la cascada? Tú tienes que poner la empresa matriz. Ahí está la familia Piñera. Luego te preguntan, mira la pregunta sencilla, ¿hay Domicilio. personas, ¿hay personas políticamente expuestas en este negocio? No. ¿Presidente de la República? ¿Vigente? No. Por favor. No, porque están los hijos. Ah, son los hijos. Bueno, eso es extraordinario porque Noguera no contesta esa pregunta, deja el cuadrito en blanco, no es capaz de contestarla. Cuando la realidad es así es brutal, Es brutal, claro, no podís. Po. es brutal todo el caso. Entonces, recordemos que están pendientes, y ojo, aquí en tribunales chilenos no va a pasar nada, pero habiendo inversionistas internacionales en los fondos de inversión, se abren muchas compuertas y habiendo muchas otras decisiones. Aquí hay muchas decisiones que se postergaron para industrias completas. La televisión digital, nosotros deberíamos tener no sé cuántos canales hace rato. Mm, Bueno, ¿qué pasó ahí? mm. ¿Qué pasó? Cuando justo tenías un canal y ¿qué pasó? Y vendiste el canal mientras estabas siendo presidente. Y vendiste el Lancet mientras eras presidente. Y se declaró la inversión más grande en aeropuertos de la historia de Chile. Hoy en construcción. Pero tú se lo vendiste a tu socio. Ah, igual que Dominga. Se lo vendiste a tu otro socio.
es muy brutal, Sí. es muy brutal. Bueno, la frase de Carlos Gajardo, que a medida que pasa el tiempo cada vez cobra más vigencia. Mira lo que son las cosas, que somos, ¿cómo era? Somos tontos. No dijo hueones porque él es muy elegante. Somos Somos tontos, pero tontos hasta hasta las las 12 12. nomás. Sí, Pero igual hemos sido tontos hasta como las 23 horas, con 59 los minutos. 59 minutos. Oye, una palabrita de... Sí, ¿Qué? no, ¿Qué estáis mirando ahí? que es muy importante el tema de cómo la televisión toma el tema. Más bien dicho, este tema llega a los matinales y sí, llega a los matinales. Pero Ese para llegó a mí, todos, usted lo vi en Chilevisión nomás. lo vi en televisión, lo vi en TVN. Vi a Ya. Gajardo hablando del tema en TVN. Ah, ya, ok. Por lo menos está ahí. Y creo que se va a volver inexcusable también para el Mega, por X razones. Así que yo creo que esa es el punto más sensible donde a Piñera ya lo vimos, ¿no? Cuando Julio César habló de la variante Piñera que llamó, ¿no? al canal, porque hay una alta sensibilidad con lo que ocurre en los matinales con más rating. Es el espacio donde se traspasa la esfera de lo político. ¿Ah? Entra el ciudadano común el tema. Y ahí está la luz roja, el danger. Es decir, los que escuchan la cosa nostra, los que siguen los diarios digitales, los que están en Twitter, no. Ese mundo se asume que el Está 7% que se informado. informa Sí. de política y que tiene su opinión clara. Cuando esto traspasa al chileno que está preocupado del cuarto retiro, ¿no? Y disputa en interés el tema con el cuarto retiro, si me toca o no me toca, y pago impuestos, no pago impuestos, lo concreto, lo de mañana, empieza a ser un tema sensible para la moneda. ¿Ah? Y por eso que todos los esfuerzos están concentrados desde el punto de vista editorial en contener eso. Oye, ¿alguna palabra respecto a algo se ha esbozado entre medio, pero no en su detalle, justamente en los movimientos tectónicos en la derecha? Digo, porque lo que estaba instalado, ya lo que pasa la semana pasada con lo de Sichel, etcétera, pero ahora de Piñera, ¿cómo queda eso? ¿Cómo queda la disputa de Sichel? ¿Cómo queda la disputa de Kast? ¿Hay en realidad disputa? ¿Esto los mancha a todos? ¿Ven algún movimiento, algo que uno pudiera como prever para el futuro inmediato? Sí, lo que yo veo es que respecto de la moneda, del oficialismo, de la alianza de gobierno, del presidente, del candidato de la alianza, ¿no? Lo que hay es inseguridad. El piso se mueve demasiado, en todo sentido, y la derecha le tiene pavor a la inseguridad. Y por lo tanto, en ese escenario, Kast ofrece seguridad y certeza. Yo creo que está en una posición, está con un discurso muy, muy bien calibrado respecto del votante de derecha que se siente huérfano, desorientado, que se siente perplejo, que no sabe qué decir. Él está siendo capaz de llevarse ese temor, ¿no? Y va a ser una suerte de refugio en tiempos de la tormenta, en que todo se cae. Hay que aferrarse a algo y eso va a resultar siendo Kast de manera muy evidente. Yo lo vi ayer en el Mesa Central y respecto de su electorado y de su público, impecable. Impecable. Impecable, no, pero impecable. espérate, no solo su electorado, porque, a ver, vamos a los temas de forma y los temas de fondo, que de hecho ayer yo creo que hubo una contraposición, porque al principio parecía piti y poti con Iván Valenzuela, pero porque Kast, de verdad, uno debiera ver el rendimiento que daba hace 4 años, ha mejorado muchísimo en términos de forma, de animal comunicacional, porque siempre fue bien fome, o sea, sigue siéndolo bastante, pero ha logrado construir en ese personaje medio como Yigur, en medio, no sé, es una mezcla media extraña, pero resulta, entonces tiene la risa fácil. O sea, en general lo que le está pasando acá hasta ahora es que más bien ante las cosas así que lo pueden incomodar, se ríe más que se enoja. Y esa weá es un diferencial enorme que le permite... No, el trabajo televisivo, Coaching. el coaching televisivo ha estado impecable, brillante, ha crecido. Sí. Pero además él expresa un rasgo esencial para comprender a la derecha chilena, que la derecha chilena es antiintelectual, es pragmática, ¿ah? A diferencia de la izquierda. Entonces la gente de la izquierda dice, oye, pero vamos a sacar el retiro, pero hay que ponerle impuestos porque los impuestos son redistributivos y tal. La derecha en eso nunca ha necesitado tener lectura encima del cajón porque su gran sabiduría es el saber hacer. Y el saber hacer del control del poder en la hacienda, ¿no?
500 años de cultura de la hacienda en Chile, y eso no pasa por ningún libro, por ninguna lectura. Y Kast tiene eso súper incorporado porque es un político UDI. Sí. La UDI expresa muy bien eso. Igual lo que sí quisiera hacerte el El apunte. ethos de los que mandan. Sí, pero quiero hacerte el apunte porque estoy al menos entregando ese elemento de forma que me sorprendió gratamente. No, que me sorprendió en realidad de verlo, porque efectivamente creo que, además con esa actitud por la vida, sí se puede comer con zapatos a Sichel. Ojo, cuando digo comer con zapatos a Sichel, yo no sé si eso implique necesariamente que pase a segunda vuelta. Creo que son distancias mayores. No, claro, no sé. O sea, a no marearse con los inventos académicos, los inventos, en el fondo, ese es parte del juego. Pero lo que quiero decir es que efectivamente, o sea, si tú le das, y lo hemos hablado acá, si le dais hace una semana 15 puntos a Kast, el buen te lo firmaba, pues, doblar su votación anterior. Bueno, pero digo que más allá de este rendimiento en términos de forma, a mí no deja, y yo quiero hacer el punto, y estoy disponible a pecar acá de ser un fiel representante del Rogerio, al decir que a mí igual no deja de llamarme la atención, no por esperable, no me provoca una cosa, cuando en el minuto en que se le plantean los temas de inmigración, se despacha con una tremenda liviandad el tema de no, pero aquí lo que hay que hacer es una zanja, pero una zanja de verdad, no una sequía, una zanja. De hecho pone hasta el metraje, una zanja para que no puedan pasar. Y donde plantea con mucha claridad que no, pero si aquí tenemos las fronteras abiertas, pueden venir, pero tienen que ser gente que tenga estudios, que tenga aportar, en fin. O sea, en el fondo, el 0,1% de las personas que probablemente están viniendo en la crisis migratoria, fundamentalmente Venezuela, aunque en realidad es un fenómeno más global del continente. Entonces, ese nivel, lo voy a decir así, aunque en general trato de no ponerle ese tipo de adjetivos, pero esa falta de humanidad, esa falta de ese discurso que por supuesto que entronca muy bien en su universo, yo no lo niego, creo que la jugada está bien hecha, no es un café, es parte de un diseño, pero justamente porque es parte de un diseño, a mí no deja de llamarme poderosamente la atención, y me parece que ahí es muy clave, no solamente que el resto del mundo político cuestione a Kast, sino que sea capaz de confrontar con propuesta programática que asuma costos, propuestas relevantes, por ejemplo, con temas de la inmigración, porque ahí se juega no solo la discusión de la inmigración, sino también se juega la discusión del tipo de país que uno quiere para el futuro, digamos, cómo uno se inserta en el mundo y cómo uno entiende la complejidad de los fenómenos sociales. Yo creo que en esa liviandad donde se cuelan elementos de fascistoide, de José Antonio Kast, me parece que se juega un partido que es más interesante, más allá de Kast, pero la irrupción de la ultraderecha para las próximas décadas está asegurada. Así que también la disputa tiene que ser en serio, eso por lo menos es lo que yo visualizo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que, a ver, yo creo que lo que está pasando con Kast, si Kast llega a 20, 22 puntos, no tiene nada de raro. Lo que está haciendo es tomando el rechazo, ¿ya? Que es una energía pulsionalmente castista. La razón para votar por Sichel, la única razón que existía para ese mundo para votar por Sichel era el hecho de que era el líder del sector. Claro, y que había que apoyar al líder del sector. Incluso muchos querían votar por Kast para después votar por Sichel, pero si había riesgo de que votar por Kast podía arruinar lo de Sichel, entonces no. Pero eso se acabó. Entonces, efectivamente, Kast puede sacar el 20-25%, que es mucho, y lo deja controlando el sector. El problema que se le genera es qué pasa con los votos del medio. Los votos que Sichel logró conquistar efectivamente, votaciones que no son propiamente de la derecha. No nos olvidemos que la mayor parte de la gente que vota, está lleno de gente que ha votado Partido Comunista, en diputados, después UDI, o sea, eso existe, no se llama voto cruzado, se llama realidad. No son personas que cruzaron el voto entre una elección y otra. No, se llama gente que votó por X, votó por Y y se acabó, no hay más. Es mera facticidad. Bueno, para esa gente, que estaba con Sichel, hoy día tiene que buscar. Y lo más probable es que le suene razonable una Yasna Proboste. Entonces en ese mundo, en eso, ahí se empieza a producir un escenario que es interesante, que es el escenario de quién pasa segunda. Porque todos se achican. Se achican en el fondo. Kast queda en un tamaño más grande, pero queda pequeño igual. Sichel queda pequeño.
y Yana Proboste también queda pequeña, pero con la capacidad cualquiera de los tres de poder pasar eventualmente a segunda vuelta. Eso lo vamos a ver en todo caso porque vamos a mandar a hacer encuesta de urgencia, ¿ya?, en estos días, a propósito de justamente este escenario. Estamos pensando si lo sacamos rápido. Originalmente teníamos pensado que apenas se viera qué pasaba en el Senado con el cuarto retiro, salíamos con la encuesta porque eso podía marcar el destino de Yana Proboste. Ahora no sabemos si esperar, no esperar, tenemos que tomar decisiones. Es parte de la conversación que está pendiente. Sabremos tomar decisiones. Eso es lo que la comunidad de La Cosa Nostra tiene que saberlo. Sabremos tomar Bueno, decisiones. todo el problema político de este tiempo es el liderazgo. Nadie está Bueno, tomando decisiones, o sea, están tomando decisiones, pero nadie te sigue. bueno, Cuando es que digo que ahí, Kass le ofrece a la derecha en medio de la tormenta, del naufragio, armó una balsita para que la gente se suba. Sí, eso es. y efectivamente, lo que tú dices es muy importante porque, y lo que planteó Darío al principio, que es la pregunta sobre qué pasa con la Constitución 2.0, que en la Convención Constituyente es súper clara. O sea, en votaciones, las semejanzas son eh, el Frente Amplio, ¿ya?, fundamentalmente Revolución Democrática, ¿ya?, y Convergencia Social. No tanto comunes, ¿ya? Esos dos, más el colectivo socialista, ¿ya?, que incluye PPD, qué sé yo, más independientes no neutrales, ese es el corazón de ese que se está configurando en ese sector. Entonces, ese camino, ¿ya?, llamado por Pato Fernández en una entrevista en Emol el ancho camino del medio, ¿ya?, ese camino es el camino que está construyendo una concertación 2.0, si queremos poner el nombre que dijo Darío, y que tiene mucho de eso, pero tiene algo que no es, y que la hace, y esto es interesante, ni mejor ni peor, la hace distinta, pero la hace más, en términos de contenido, más banal. A ver. Porque la concertación tenía un proyecto. Ese proyecto era un proyecto que se impuso al final del partido. Habían dos proyectos, se impuso al final del partido, se impuso un proyecto más pragmático, que involucraba las alianzas, que está reflejado en un Benninger que se enamora del concepto a niveles extraordinarios. Yo hablaba la otra vez con una persona que trabajó codo a codo con Benninger y me decía, el problema de Benninger fue que en un momento Benninger le creyó a Benninger. O sea, fue un momento en que ya Benninger llegó a multiplicarse por sí mismo muchas veces en cada decisión. Y era como decirle, oye, pero ya basta, o sea, no puedes llegar a eso. Bueno, ese momento es un momento de la concertación, una concertación que se enamoró de la estabilidad que era capaz de procurar, que se enamoró de los elogios. O sea, qué difícil. No hay bomba más terrible que el elogio. O sea, si te dicen, tú vas a todos los países del mundo y te dicen, oye, ¿qué salida Qué más buena es la cosa exitosa? nostra. Claro, qué buena es la cosa nuestra. No cambien nada. No hagan nada nuevo, no lo muevan, no lo toquen. ¿Ya? Si te dicen eso, cuando tú estás haciendo una transición, te dicen, oye, pero qué fantástico. Y son amigos hasta del dictador y lo institucionalizaron, lo tienen controlado. Oye, qué maravilla. ¿Ya? Y el tipo decía, no, hay que seguir por este camino. ¿Ah? No podemos perder esto que tenemos. La gente nos admira en todas partes. Sudáfrica imita el modelo de transición. Somos el ejemplo mundial. Bueno, en medio de eso había un proyecto miserable, despreciable, que terminó siendo lo que ustedes quieran. No es el punto. Y ahora no existe. Y ahora, si hay un proyecto, no es explícito. Hay un conjunto de cosas, un poco esta dinámica que me molestó mucho del debate de levanten la mano los que digan que están de acuerdo. Es como, ¿usted está de acuerdo con esto? Sí. ¿Está de acuerdo? No, esto no. Sí. Pepsodent. ¿Ya? Tenemos eso. ¿Ya? Tenemos un conjunto de personas que son capaces de decir, en la lista de supermercado, yo compro esto y no compro esto. Pero eso no es un proyecto. No tiene textura política. Y eso es un problema.
porque además les da inestabilidad, les da incerteza a ellos mismos. O sea, lo dijo a un muchacho que a mí me pareció fantástico, brillante, y sin embargo dijo una cosa que a mí me escandalizó en nuestro seminario. Era un constituyente que nos decía, aunque la Constitución tenga una línea, ya es mejor que la anterior. Claro, porque no, en el contexto de que en el fondo el gran problema, según la tesis de Gaspar, es que Gaspar Domínguez, que estuvo hace algunos seminarios atrás, que el gran problema de la Constitución del 80 es todo aquello que prohíbe. Entonces, poniendo un poco, en sentido metafórico, dice, una línea baja todas esas prohibiciones. Es didáctico el comentario, pero sí, es un poquito complejo, si uno lo profundiza. O sea, Sí. me produce Bueno, temor, porque, por ejemplo, el ejemplo típico de la Constitución norteamericana es un ejemplo de una Constitución que en realidad no existe. O sea, es una Constitución que ha durado 200 años porque no existe. Porque en realidad la Constitución norteamericana, eso está súper investigado por los constitucionalistas, hay dos constituciones. Una que está en la Constitución y la verdadera que no está en la Constitución. ¿Ya? Esa es la gracia de Estados Unidos. Así está explicado. O sea, hay un conjunto de normas que están fuera de la Constitución, que no está ninguna en la Constitución y que son la base del sistema orgánico de funcionamiento del Estado en Estados Unidos. Y lo que está en la Constitución es un papel. Contar brevemente, para ya ir un poco cerrando, tenemos seminario en 2 semanas más, 14, 15 y 16, igual como hicimos el año pasado, que nos gusta hacer seminario, hicimos el seminario el año pasado los días previos al que se cumplía un año el estallido social. Ahora el segundo, en condiciones bien distintas, también analizamos la intensidad de lo que había el año pasado, que en los días previos a que se cumpliera un año, faltaba también una semana para que fuera el plebiscito del apruebo y el rechazo, en fin. Y ahora lo volvemos a hacer 14, 15 y 16, va a estar bien interesante, y justamente a propósito de esta discusión y estos elementos incluso ideológicos o de proyecto que cruzan parte de la convención, la discusión de los 2/3 tuvo mucho que ver con eso, no solamente con el elemento práctico, si la derecha podía o no podía bloquear, sino con una cosa un poquito más profunda que va más allá de ese clivaje tradicional. Vamos a tener ahí varias miradas en este seminario sobre estallido social y tiempos constituyentes, donde, como muy bien lo señalaba Alberto en la descripción, en la introducción, que está en la página web, si quieren irse inscribiendo, donde decía que esto de alguna manera es como un río, donde confluyen distintas visiones, distintas miradas, desde el estallido social hasta nuestros días, hasta este proceso de escritura. Y en ese sentido, después de haber hecho la mención al seminario, pueden inscribirse, lo que ha salido planteando, lo vuelve a refrendar hoy Elisa Loncón, la presidenta de la convención, cuando dice, estamos haciendo todos los esfuerzos, y un hecho que lo van a hacer, que sea el lunes 18 de octubre, el día en que se inicie la discusión ya programática de contenido de la nueva Constitución, como un elemento simbólico, me parece relevante, si es que así hace, al estallido social. No a otra fecha, es decir, claramente no lo van a hacer iniciar la discusión el 15 de noviembre, ni siquiera el 25 de octubre, sino el 18 de octubre. Si usted me pregunta... ¿Y cómo se llamaba nuestro seminario el año pasado, Darío? La refundación. La refundación de Chile. Ahí planteamos de que lo que está en juego es el proceso refundacional, el nuevo 18. Sí. El nuevo 18. Sí. De hecho, y en el seminario además, dijimos que Elisa Loncón iba a ser presidenta de la convención. No, esa es mentira. Tres pueblos. Es que estamos con Piñera y entonces como que se me va el entusiasmo. Pero en ese seminario fue cuando dijimos, mostramos la encuesta y le mostramos primero cerradito a toda nuestra gente que estaba en el seminario y le dijimos plebiscito 80-20. Mira, si Piñera puede decir que no sabía que le vendieron 152 millones de dólares a Choclodela, ¿no? Yo puedo decir que hace un año dijimos que la Elisa Loncón iba a ser presidente y es más creíble lo que yo estoy diciendo que aquello. ¿Sí o no? Preguntamos si Piñera pasaba agosto y ahora hay que vamos a preguntarnos si pasa octubre. Sí. Pero octubre rojo. Oye, ¿por qué no escuchamos a lo que mandó la Paloma? A mí me interesa... Pero lo podemos, si queréis, dejar para el final. ¿Te tinca o no? Cuando ya nos despidamos y lo dejamos para que el resto lo pueda apreciar con tranquilidad. Ok. ¿Le parece? Okay. Ya, yo solo quiero ir cerrando en 5 minutos, en 3 minutos, solo comentar, quiero hacerles una pregunta y quiero dar un aviso que es súper relevante, no es un aviso así ramplón, ni siquiera seminario, no, un aviso importante que tiene que ver con el núcleo de la cosa nuestra. Pero antes de eso, con todas estas cosas que han pasado entre lo de Sichel y lo de Piñera ahora,
como que lo del cuarto retiro, no digo que perdió fuerza, porque además me da la sensación que desde un punto de vista político, el apogeo estuvo en la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, en el sentido que en términos políticos se demostró que nuevamente la derecha no fue capaz de atajar a parte importante de sus parlamentarios. Pero en rigor todavía no ha pasado nada. Lo que tiene que suceder es que se apruebe en el Senado. Y ahí aparecía una noticia que, entrego el tiro de mi opinión, siento que está un poco deslavada, pero capaz que me equivoque, porque de alguna manera era como la posibilidad de Jasna Proboste de jugar algún rol, de jugar un partido y eventualmente anotarse el triunfo, abrazadita a la PAME, a Pamela Giles, diciendo, bueno, la PAME Giles lo logró en la Cámara de Diputados y Jasna Proboste lo logró en el Senado. ¿Habrá algo de eso? ¿Tiene calado la noticia o ya vale una reverenda callampa? ¿Cómo lo ven? No, eso importa todavía. ¿Sí? Sí. O sea, a ver, si Jasna Proboste logra demostrar que alinea su sector en dos cosas, en el cuarto retiro y en el quinto retiro, que es Piñera, ¿ya? Si logra alinear esos dos retiros, entonces pasa a ser un actor muy relevante del sistema. Y como pasa a ser un actor muy relevante del sistema, produce el efecto que hemos hablado acá hoy día, que es ese efecto que la derecha llama con una palabra que es un mantra para ellos, que es gobernabilidad, que no es el punto, que es la palabra gobierno, es una palabra que viene del griego kiberne, que significa timón, control, es aquel elemento que te permite manejar algo. Y entonces lo que está buscándose justamente en este momento es gobernabilidad. Por eso Boric ha estado siempre en un tono súper regulado, súper tranquilo, ¿ya? Cuando le ponen le dicen, mire, ¿le gusta este amarillo? Y le dice, no lo tiene más amarillo, ¿ya? Entonces, está pintando la casa de amarillo, está imbuido porque entiende que efectivamente que creo que no es la forma, ¿eh? No es la forma, pero es una forma. No, es una de las formas de hacerlo. Entonces, cuando uno va y modula decisiones, cuando es capaz de modular las decisiones, eso es importante. Si ella puede mostrar que Gabriel Boric no pudo instalar su proyecto de cómo se retiraba el cuarto retiro, y que ella, en cambio, sí pudo instalar que su sector, que estaba en contra del cuarto retiro, objetivamente, se dieran vuelta, entonces ella está marcando un punto muy importante. Y si además alinea el sector para decir acusación constitucional va, la hace la DC, la vota la DC, y quien dirime la situación y quien obliga a todo el sistema a bajar a Piñera es la DC, entonces tenemos otro animal sobre la mesa. No tenemos a Jana Proboste, tenemos a Angela Merkel. Mirko, ¿veis algo ahí o no? Pero ella no Proboste, no Angela Merkel. Es el detalle. Bueno. Yo creo que a Alberto se le destila la proyección de deseo de que haya liderazgo, estrategia inteligente, actores de fútbol en un escenario de ruina de la política total nomás. Obvio que se aprobará el cuarto retiro porque bueno, el clima que hace que nadie esté en este minuto con ganas, ni los que van a la reelección ni los que no en el Senado, de sufrir la furia nomás, que les va a caer encima si no ocurre. Todo lo de Piñera solo refuerza eso. Estamos en medio de, yo creo que el problema de esto es comprender la crisis de este minuto de la presidencia de la República, o reducirla a la trayectoria y a los déficits de Sebastián Piñera. Es una crisis estructural, estamos frente a un proceso de demolición institucional completa de todas las instituciones, de la política, del poder, no sirven más para el mundo que viene. Ese proceso no ha terminado ni va a terminar con el gobierno de Piñera, y entonces no le veo a la SOA Diana ninguna capacidad de irrumpir de hacer eso que claro es un deber ser. Qué lindo que alguien irrumpa con ese liderazgo. Entonces lo que casi está recogiendo una suerte de liderazgo de hablarle a un mundo que está naufragando, si le vengan se va a acabar la balsa. Porque es mucho menos incierto, pero en el resto no hay nada. ¿No? Y Boric navegando, pero no hay liderazgo en el mundo político, no hay liderazgo como lo entendíamos, ni lo van a ver en mucho tiempo, porque vamos a un mundo redárquico, no jerárquico, entonces no hay que hacer ahí, ¿no? Acá estaba metido en los Panama Papers, todo esto.
parte de su familia y todo. Digo, porque Su además familia, capaz su que familia, sí, su familia tenía, pero no es el punto, porque él no, no, no sí, sí, estaba tomando decisiones sobre... sí. No, pero digo que la weá, la ensalada, pues, han apostado mal, ¿no? En este minuto, yo insisto, Lavín, que está ahí cerquita, Alberto, debe estar riéndose todos los días, weón. Todos los días. Es Porque ahí que, tenía es ahí. que, es que, mira, si, por eso la política a los conservadores les va muy bien. Los conservadores son cuatro gatos en todas partes del mundo, ¿ya? Pero ganan siempre, porque tienen esa sabiduría de decir, mm, y yo muchas veces me molesta esa sabiduría, me da rabia, pero es una sabiduría, es como, oye, pero ¿para qué vamos a hacer algo? Si no hay para no hay pa qué, no tiene sentido, no tiene sentido. El otro día eh, volví a leer no lo había leído hace años, no lo había leído el Gato Pardo desde, no lo había leído, lo leí antes de haber leído a Mario Puzo y no lo había leído después de haber leído a Mario Ya. Puzo. Y bueno, y además que está ambientada en Sicilia y es el mismo clima, digamos, es como, de hecho, es como el prólogo del Padrino, o sea, en la primera parte. Y efectivamente uno mira esos escenarios y el tema está en que los conservadores entienden, ¿ya? A veces, a veces, de tanto entender, no entienden. De hecho, el personaje principal del Gato Pardo es un jovenzuelo que viene del mundo conservador, pero que es medio emprendedor y es medio pilluelo. No sé si les suena. Mm. ¿Ya? Y, y que va dejando la escoba en todas las decisiones, pero el sector conservador y su tío, que lo mira con cara de, igual me cae en este cabro, pucha que le pone tinca y pucha que hace cosas. ¿Ya? Qué interesante. Bueno, es un poco eso los errores que pueden cometer los conservadores, pero en general tienen muy claro que moverse es siempre una apuesta Mm. y que perder una apuesta es malo. Entonces hay que moverse con cuidado, con cariño, con delicadeza y que además los demás no vean que te moviste. Te moviste, pero no te vieron. Entonces, todo ese arte no está presente. Y ese yo creo que es el gran tema. O sea, el gran tema es que, bueno, el ejemplo de Cast es muy bueno porque efectivamente la familia de Cast está involucrada. Pero obviamente es diferente que se vea en tu contrato que tú aceptaste redactar algo que involucra el poder político. Sí, sí, a ver, si es súper simple. ¿Ya? Yo vuelvo al caso que planteábamos antes de cuando Mirko recordó el caso de Exalmar. A mí me tocó en ese tiempo entrevistar a Piñera. Estábamos en un programa en Megavisión, qué sé yo, y entonces lo fuimos a entrevistar. Y después de la entrevista, no en la entrevista, después de la entrevista, porque Piñera comete todos esos errores absurdos, se juntó con nosotros antes de la entrevista a conversar y después de la entrevista a conversar. Eso no se hace. El presidente de la República, qué sé yo. Y después nos dijo, alguien le preguntó, no sé si fue el Cheche o el Pato Fernández, oye, pero ¿qué se sabe más o menos del fallo? ¿Hay alguna pálpito de lo que dicen desde la Haya y cómo va a ser el fallo? No, ese no sabemos nada, pero a mí me tinca, dice, que va a ser una mezcla entre la tesis de la bisectriz, ¿ya? Que es la tesis peruana, y la tesis chilena, va a ser bien salomónico. Entonces, todos lo miramos y decimos, pero eso es imposible, o sea, ¿a quién se le ocurriría una razón para hacer un poco de bisectriz y un poco de línea recta? O sea, ¿por qué? ¿Cómo por ese? No, a mí me tinca, yo creo. Cuando salió esa cuestión, yo lo miraba, ese fallo, y decía, es imposible que no lo haya sabido. Es imposible que se haya ocurrido una idea tan absurda que nunca había acontecido. Y, y bueno, sabía el fallo. Sin Y asco, está bien. Ojo, está bien porque los presidentes tienen que ojalá tratar de saber el fallo, pero no para hacer pero un no para negocio. ellos, po. Claro. Este viernes es 8 de octubre y es una fecha para muchos de ustedes irrelevante, para otros no. Para nosotros nos importa porque la Cosa Nostra cumple 2 años
desde su primera emisión de podcast, un 8 de octubre en su segundo intento, porque al primer intento no llegó Mayol. Es una historia que ya los que corresponde ya lo saben, por culpa de sus hijos, según nos planteó en aquel momento. Sí, y me perdí la comida, me perdí todo. Y con Magari nos comimos unos sushi. Unos sushi del Japón. Maravilloso. De esos que son para 3, pero que en realidad están pensados como para 5, y no llegó Mayol, así que nos comimos los sushi. Fue una ocasión maravillosa. Bueno, después de eso nos volvimos a juntar, y eso sí fue un 8 de octubre, ahí sí llegó Mayol, y ahí grabamos el primer podcast. Y como somos así gente especial, y el año pasado, este mismo día, el 8, hicimos un podcast en vivo, y fue un desastre tecnológico porque nos juntamos en la casa de Mirko, lo pueden escuchar, y falló todo. Ahí está la weá arriba de YouTube y de Spotify, porque somos así, así somos. Somos inimputables para estos efectos. Así que lo vamos a volver a hacer, y ahora sí ya debiera esto funcionar, digamos, como funciona siempre. Ustedes valorarán si fue o malo. Así que este viernes vamos a hacer podcast en vivo, por YouTube Live a las 19 horas de Chile, a las 22 horas, a las 24 horas de Valencia. Mayol, vamos a estar ahí, vamos a estar los 3, y ahí vamos a tener alguna sorpresa, pero para qué se las voy a adelantar, porque si se las adelanto capaz que fallen. Así que nos encontramos el viernes. No, pero déjame contar la historia. ¿Cuál? La historia. Que resulta que el otro día yo estaba, ya sabíamos que íbamos a hacer esto, qué sé yo, y estaba aquí en la playa, y me encuentro con el elenco original de Mecano. Ana Torroja, los hermanos Cano. Mecano. yo pensé de Mecano el programa Mega. de Mega. Yo también, yo dije, vio a Pops, Mayol vio a Pops. Y no podría reconocerlo. Yo de ese grupo solo conozco a Carol Dance. Oye, ¿en serio? ¿Qué? A Nacho Cano y a José Miguel, porque se llama José Miguel Cano, José Manuel, creo que se llama, José María, no sé. Y Ana Torroja, todos mucho más desvencijados. ¿Y qué estaban los 3? Sí, pues, eso es lo interesante. Entonces, les digo, bueno, me acerco, entonces le digo, nosotros estamos de aniversario un 8 de octubre, ¿viste? Una canción que se llama 7 de septiembre. 7 de septiembre. Mentira que hiciste octubre. Entonces me dijeron que eventualmente iban a grabarnos una versión especial. Así. Yo comprando. Ya, nos encontramos este 8 a las 7 de la tarde. Es que me entusiasmé, la gente que estuvo en el seminario supo que yo hice una fake news en vivo. Sí. Una fake de news, no tenía nada, era histórica. Convertí la historia de Marat en una cosa completamente distinta, y todos cayeron. Yo caí, pero sí, mal. Entonces, me demoré 5 minutos ahí en vivo en el seminario en cachar que la hueá era mentira. Bueno. Ya. Nos encontramos. Vamos a ver si tenemos presidente aquí el viernes. Yo creo que sí, todavía. Pásenlo bonito. Lo dejamos ahora con Paloma, Norambuena, para que este pequeño análisis de cerca de 5 minutos que nos comparte respecto a las consecuencias jurídicas de lo que ha pasado en las últimas horas. A ella la pueden encontrar cada día en Constituyente el Día, en La Cosa Nostra y muchas cosas más. Chao Mirko, chao Alberto, nos vemos. Adiós. Abela. Hola, algunas consideraciones de los Pandora Papers. Hay que atender a dos cosas importantes. Uno es que el presidente de la República hizo un contrato en un paraíso fiscal, y la segunda, muy importante, es que la tercera cuota de este contrato, que iba a ser pagada por Delano al presidente Piñera, estaba condicionado a que el proyecto Minera Dominga no se le pusiera trabas administrativas, ya que fue lo que efectivamente sucedió en agosto de este año. Estos son dos hechos. Esto es sumamente importante porque la derecha ha dicho que en realidad toda esta información ya había sido informada anteriormente cuando se investigó a Piñera por el caso Exalmar, y esto no es así porque justamente no se sabía que había un tercer pago condicionado, ¿ya? El caso Exalmar fue el caso en que se investigó a Piñera por las contrataciones que hizo con la pesquera Exalmar, en el momento en que él era presidente de la República y cuando había un conflicto marítimo con Perú. Se querelló contra Piñera por uso de información privilegiada y negociación incompatible.
El fiscal Guerra en ese momento, por supuesto que ofició al Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Defensa del Estado decidió no querellarse, y el fiscal Guerra también decidió no perseverar en la investigación, porque a su juicio no eran hechos constitutivos de delito. Recordemos que es la Fiscalía la que tiene la única capacidad de investigar, y la Fiscalía puede considerar que o los hechos no son delitos o que faltan antecedentes, ¿ya? Y es la Fiscalía la que tiene la prioridad en realizar gestiones probatorias. Por lo tanto, no se formalizó a Piñera. La formalización es súper importante en términos penales porque, uno se le avisa a la persona que está siendo investigada por tal y tal delito, y otro es que permite agilizar los trámites probatorios y solicitarle al tribunal, que es el Tribunal de Garantía, que empiece a decretar pruebas. Bueno, esto no sucede. Y por supuesto los creyentes, que eran Hugo Gutiérrez, dijeron que además no se decretaron algunas medidas probatorias importantes, como el levantamiento del secreto bancario o la entrega de algunos correos electrónicos. El secreto bancario fue un tema que se trató incluso la semana pasada en la Convención Constituyente, porque es una información muy difícil de levantar y depende de un montón de requisitos poder levantar los secretos bancarios e informar transacciones de los bancos. Eso es uno. Pero ahora hay un nuevo antecedente, que es el que se sumó ayer, que es este tercer pago condicionado a la aprobación, más que la aprobación final de Dominga, que todavía no está aprobado, no se le pusieran trabas administrativas. Entonces se sumaría otro delito ya a los ya señalados. Por ejemplo, se podría sumar uno como obstrucción a la justicia por no haber informado al presidente con anterioridad que existía este tercer pago condicionado. Es importante decir que el año 2017, la Comisión de Evaluación de Coquimbo ya había rechazado darle el visto bueno a Dominga, bajo el mandato de la presidenta de Chile, y hace unos poquitos meses se aprobó. Y se aprobó solamente por personas compuestas, o sea, por una comisión compuesta por cargos designados por el presidente de la República, que son solamente seremis, y un delegado presidencial que fue el que votó en contra y que fue despedido de su cargo después de votar en contra. Implicancias tributarias, bueno, por supuesto que el presidente de la República no se puede normalizar que haga transacciones en paraísos fiscales. Uno. Lamentablemente, la titularidad de las acciones penales tributarias las tiene el Servicio de Impuesto Interno, que ha sido bastante cuestionado por su autonomía, así que eso también veremos. Y por supuesto está la acusación constitucional, que en este caso hay fundamentos porque es una falta al deber de probidad administrativa, es una falta de un deber constitucional por privilegiar intereses propios por sobre los públicos de la nación. Esto debería interponerse ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados en una comisión informa al Pleno si es que va o no si es que vuela o no esta acusación. Y ahí el acusado puede interponer o poner excepciones, o sea, una cuestión previa que es su defensa. Si la cuestión previa es rechazada, pasa entonces, lo aprueba la Cámara, pasa al Senado, y una vez que pasa al Senado, se suspende a la autoridad, o sea, al presidente en este caso, el efecto de la acusación en la destitución del presidente, y en el intertanto es el Senado el que designa a algún miembro para que sea sustituya al presidente. Eso, muy en breve. Chao. Chao, Paloma. Ya. Bueno, Está buena. está bravo. Se fue Mirko, lo echamos. Sí. No, pero un ratito nomás, no se entusiasme. No, sí. No, No, sí, es para cerrar nomás. sí, Sí, para para cerrar. decir. Es que Somos unos queríamos ser caballeros y clarísimos. quisimos quedarnos hasta el final de que hablara la dama. Un No, queríamos caballero a la saber antigua. Sí. no, a mí el escenario judicial me parece muy interesante. Sí. Pero bueno, lo veremos. Bien, Paloma. Oye, a esta hora de la tarde, ya casi noche, acá en Santiago de Chile y en todo el mundo, todavía no vuelven los servicios. Y solo decir lo siguiente, que parece que la razón por la cual te ha caído Facebook y todas esas cosas es porque ellos mismos borraron sus propios archivos. Entonces no pueden entrar porque además sus correos son de sus propios servidores. Y si es cierto lo que se anda rumoreando en Twitter, que es lo único que está a salvo, es que los empleados de Facebook no están pudiendo entrar ni siquiera a sus oficinas porque la encriptación, digamos, los códigos de seguridad de sus propias tarjetas para los edificios inteligentes también están en esos mismos, algo así como servidores que alguien manualmente borró por error. Si eso, o la mitad de eso es cierto, se arma una película, la segunda parte de la película de Facebook, que se hizo hace varios años atrás, pero era con la versión, digamos, en comedia tipo Chaplin, o Los Tres Chiflados.
Ojo, ojo, yo no tengo ninguna teoría sobre este tema, solo sé que está súper investigado entre la gente que investiga temas de redes sociales que las primeras horas de alta interacción son definitorias de la magnitud que va a tener el fenómeno. O sea, si tú interrumpes las primeras horas de movimiento, por ejemplo, de estas filtraciones, ¿ya? Eso evidentemente va a bajar, va a aplanar la curva, para decirlo pandémicamente. Sí, Solo para tenerlo en cuenta. solo para tenerlo en cuenta, porque de que es una coincidencia importante, es una coincidencia importante. Y ustedes bien saben que nosotros, por este que está aquí, creemos poco en coincidencia. Hasta la próxima, nos vemos el viernes, Alberto. Cuídese. El viernes. Chau.